esperada vacuna rusa. ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Cuáles son los detalles de esta esperada carga? Iván, buenas tardes. Buenas tardes, y este era el momento exacto en que el avión que transportaba estas primeras 4.000 dosis aterrizaba en territorio paraguayo en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Se trata de un anticipo, unas primeras 4.000 dosis de las 1 millón de dosis que asegura el gobierno a través del Ministerio de Salud que serán adquiridas del mecanismo ruso. Estamos hablando de la vacuna Sputnik V. 4.000 dosis que beneficiarán a 2.000 terapistas que comenzarán a ser inmunizados desde el lunes. Este es el momento preciso en que se abría esa compuerta del avión. Esto era en presencia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Estaban autoridades de la DINAC, estuvo una representante del Poder Legislativo, la diputada Celeste Amarilla, en el momento de la recepción oficial. Claro que hubiésemos esperado que sean más dosis que puedan alcanzar a mayor cantidad de paraguayos, pero allí estuvimos en este momento considerado histórico a casi un año del inicio de la pandemia, don Oscar. Bueno, y decías la presencia de autoridades, una enorme expectativa, se entiende, Santi, que eso era lo que se estaba esperando, una bandera paraguaya, una carga esperada, y es una carga que, vean el volumen, no es, ¿verdad?, algo que mucha gente dice, ¿cuántas cargas? No, esa es la carga. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo, y complementando, don Oscar Sani, lo que decía Iván, hay que decir que desde el Ministerio de Salud estiman que con las inscripciones que tienen hasta la fecha, este lote que están viendo ustedes ya con bandera paraguaya en Paraguay, llegaría no solamente a terapistas, sino que a todo el personal vinculado al trabajo en terapias y a personal del pabellón de contingencia del INERAM. Del sector público y el sector privado. Exacto. Es lo que decían las principales autoridades de salud pública. Un momento esperado, por primera vez entonces estamos recibiendo esta carga. Llegó en este avión de carga en la tarde de hoy, vean, lento desplazamiento. Y el ministro de Salud Pública, ¿y quiénes más estaban, Iván? Sí, estuvo el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el presidente de la DINAC, representante del CODENA, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Son las autoridades del gobierno central que estuvieron presentes en la recepción de estas vacunas que, como bien indicaban, serán distribuidas desde la próxima semana. A su arribo al Paraguay, esto fue enviado directamente al PAI, el programa ampliado de inmunización, allí sobre la avenida Venezuela, e informaron que desde el día lunes 22 de febrero estas serán aplicadas en el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, el Hospital Nacional de Itagua, en el Hospital Regional de Encarnación, en el Hospital Regional de Ciudad del Este y Alto Paraná, y también en el departamento de Cordillera desde el día martes, al igual que en Concepción, Guairá, Caaguazú y Pedro Juan Caballero. Siempre a las personas que ya se han registrado y que formen parte de esa primera línea, terapistas y aquellos funcionarios que trabajan en ese sector, incluso sector de limpieza, es lo que confirmaban desde el Ministerio de Salud. Hay trazabilidad acerca de la carga, ¿eh? Sí. Este recipiente tiene que tener las condiciones para mantener las vacunas a una temperatura, recuerden, de menos 18 grados. Sí, eso es lo que se dijo. En su momento esta semana también se informaba que el ministerio dispone de un container de menos 20 grados como para chequear todo esto antes de su distribución el próximo día lunes. Y con mucha seguridad. Ese es el procedimiento, estas vacunas fueron transportadas. Y este lunes anunciaba también el ministro, se va a hacer la aplicación, y la primera persona en recibir, ¿dónde va a estar? ¿Qué decidieron al final, Iván? Sería en el Hospital Nacional de Itagua, sí, señor, lo que ya anunciaron las autoridades de salud. Y efectivamente eso que dicen de la temperatura es muy importante, sí, señor, porque lo primero que realizaron las autoridades, los encargados, los técnicos en realidad, fue verificar que este lote haya llegado a nuestro país a la temperatura que esto requiere, y eso de hecho es una especificación, una normativa que forma parte del contrato de compra de estas vacunas. Decían que en total 1 millón fueron las solicitadas
de las cuales ya el 50% han sido pagadas y estas 4.000 llegan como forma de un anticipo. Esa es una pregunta que honestamente quisiera tratar de entender un poco, Iván. ¿Cuál es la procedencia de esta vacuna? ¿Cuál es el lugar del que viene directamente? La producción es rusa, claramente, pero ¿es ya parte de ese lote o en realidad viene fuera del lote del 1.000.000 de vacunas que se comprometió Rusia a enviarnos? Es totalmente otro lote, eso llegará en otras dosis y en diferentes tiempos, lo que aclaraba. Este avión directamente llegó a nuestro país desde Colombia, antes tuvo otras paradas y es un anticipo de las 1.000.000 de dosis que hasta el momento no dicen en qué momento llegarán, pero sí adelantan que eso será de forma progresiva, es decir, el siguiente lote tampoco sería de una cantidad muy importante, pero el objetivo es que en algún momento lleguen en total 1.000.000 y el ministro Mazzoleni lo que decía es que ya se ha pagado el 50%, es decir, por 500.000 vacunas sería, es lo que ya se ha desembolsado desde el Ministerio de Salud, pero todavía no hablan de montos ni detalles por este contrato de confidencialidad que siempre mencionan cuando uno profundiza con preguntas al respecto. Hay que señalar, y lo estaba leyendo con alguna preocupación el día de hoy en la prensa internacional, que Rusia reconoció que tiene limitaciones para la producción. Por eso, si el gobierno ha asegurado el lote que se dice que se aseguró, es un paso importante. Sí. Así como estamos reclamando siempre que haya información. Si esa información que diste, Iván, acerca de que ya se anticipó un pago importante por un lote que sería de 1.000.000 de vacunas aproximadamente, es un paso importante y hay que remarcarlo. Repito, el gobierno ruso hoy reconoció sus limitaciones para cumplir con la gran demanda de producción que tienen. Por eso es importante saber, ¿verdad?, de esa información, Iván. Sí, era lo que confirmaba esta tarde el ministro Julio Mazzoleni al momento del arribo de este primer lote. Él decía que ya se ha hecho un pago del 50% y por supuesto que también le consultábamos qué pasaba con las vacunas del mecanismo COVAX y otras negociaciones por fuera que están realizando desde el Ministerio de Salud. Y él decía que en los primeros días de la próxima semana estarían en condiciones de dar finalmente una fecha del arribo del próximo lote de vacunas a nuestro país. Entonces, Sandy, sería importante escuchar, ¿no?, al ministro. Claro, escuchar al ministro, pero antes lo que quería agregar es que esta comunicación que se dio entre el presidente Mario Abdo y Vladimir Putin se dio después de que se haya hecho el anuncio de estas 4.000 dosis para tratar de acelerar esas 1.000.000, porque aparentemente, de acuerdo a lo que estamos entendiendo, estas 4.000 dosis vinieron de afuera de ese paquete. No sabemos de dónde porque todo es muy confidencial. Exactamente, hablan de un anticipo, un adelanto, es lo que dicen. Quizás algún pedido de urgencia realizado por parte del gobierno ante la presión que ya existía por la ausencia de las vacunas en nuestro país, prácticamente único país de la región, y finalmente se consigue este anticipo que era anunciado por el ministro Mazzoleni el pasado martes ante la Comisión Permanente del Congreso justamente cuando estaba siendo consultado acerca de las vacunas. Bueno, pues escuchemos a lo que dice el ministro acerca de esto, que en teoría viene del Fondo de Inversiones Directas de Rusia para el Paraguay como un anticipo. Pero escuchemos. La de todos los días. Las vacunas, la primera de las muchas que esperamos. Sí, efectivamente, realmente es un día muy feliz. Es un primer paso para poder empezar este plan de vacunación y poder llegar a tantos compatriotas, ¿verdad? Esto va a servir para poder abordar a la primerísima línea. Vamos a poder cubrir todo el personal de terapia, de las terapias respiratorias a lo largo de todo el país. Y es un primer gran paso porque los vamos a proteger y esa gente va a poder seguir salvando muchas vidas. Así que esperamos que este proceso se acelere y que, bueno, tengamos muchas cargas como esta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya se podría distribuir en los vacunatorios habilitados, ministro? Bueno, básicamente ahora vamos a entrar en un proceso de evaluación. Tenemos un primer reporte de que las vacunas llegaron con la temperatura correcta, así que eso es auspicioso. Va a haber un chequeo más minucioso por parte de la gente del programa ampliado de inmunizaciones. Van a estar revisando esto lote por lote y seguramente a lo largo del fin de semana, muy probablemente el domingo, van a estar viajando a los distintos puntos del país que hemos anticipado hoy, ¿verdad? Los primeros días de la semana que viene vamos a tener una definición por parte de COVAX de volumen y día de llegada y cronograma
y también esperamos obtener lo propio del Fondo Ruso de Inversión para la Sputnik, y también seguimos en negociación con una compañía más y estamos aguardando también la definición por parte de ellos. Bueno, es lo que señalaba el ministro de Salud. Creo que asistió, no lo pudieron ubicar ustedes, invitada la diputada Celeste Amarilla. Sí, Estuvo ahí. Estuvo. Pero Invitada por el Mazoleni. ministro. Ella igual se iba a ir, dijo, pero fue recibió la invitada, invitación. Sí, correcto. Bueno, algo que se haya destacado allí, Iván, acerca de la presencia, por ejemplo, de la diputada de la oposición. Efectivamente, Celeste Amarilla estuvo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la zona del Espigón Presidencial, y ella mencionaba que aún sin ser invitada, en sus planes estaba acudir. Finalmente recibe la invitación, incluso adelantó que el propio ministro Mazoleni le dijo que su preocupación era que en nuestro país se repita lo que ya ocurrió en otros países, como en Perú, por ejemplo, eso de que gente que no está en el orden de prioridad reciba esa vacuna. Y en este sentido, el ministro Mazoleni confirmó que la lista de los beneficiarios va a ser pública, es decir, a medida que vayan siendo vacunados, nosotros vamos a saber quiénes son las personas que son inmunizadas, y esto gracias a esa plataforma en donde ya están siendo inscritas estas personas. De hecho, ya está definida quiénes van a ser esas 2.000 primeras personas que serán inmunizadas. Escuchemos, pues. Las partes que más le preocupa al ministro es las siguientes, las más grandes. Me dijo claramente que tienen miedo que ocurra lo que ocurrió en Perú, así que pidió nuestra colaboración como contralores, que por supuesto aceptamos con mucho gusto, esperando que la conducta miserable de meterse en la fila por delante de otros no ocurra. La verdad que esto es por nuestra vida, pero vamos a tener que respetar los tiempos. ¿Qué más agregó Mazoleni, Iván, acerca de este tema? Lo que acaba de decir a propósito, esto va a ser muy importante, conocer la lista, quiénes van a ser los beneficiados con este primer lote. Pero algo más que haya dicho el ministro esta tarde allí. Sí, lo que tiene que ver con la inscripción, con el portal de inscripción, siguen siendo recabados los datos, y efectivamente el objetivo del Ministerio de Salud Pública, a pesar de que sea un desafío muy grande, es dar a conocer la lista de las personas que vayan siendo inmunizadas a medida que estas dosis sean aplicadas y lleguen las subsiguientes. Las plataformas donde se ha inscrito cada uno de estos trabajadores de salud, pero además los hospitales respiratorios del país y las terapias han elevado una lista que se va a cruzar, y bueno, prácticamente los directores saben incluso el orden de prioridad de estos trabajadores de salud que van a ser los primeros en vacunarse. ¿Estos personales tienen prioridad, ministro? Sí, definitivamente. Los trabajadores de salud, aquí para que sea más claro, incluso estamos hablando de las enfermeras, de los médicos, de los fisioterapeutas, entre otros. También estamos hablando del personal de apoyo, por ejemplo, las personas que están involucradas en la limpieza de estos lugares, porque también están con un alto riesgo de exposición. ¿Cuál es el padrón que tienen ustedes en ese sentido? Sí, tenemos y precisamente está dentro de los 2.000, e incluso vamos a poder llegar a los pabellones de contingencia en una primera instancia, y también un grupo de las personas que de apoyo diagnóstico, que como les dije son aquellas que toman las muestras.